La semana pasada, aproximadamente, el Pleno del Congreso aprobó un paquete de normas que modifica la normativa electoral. Vamos a conversar con el politólogo Mauricio Zabaleta acerca de esta modificación de la normativa, si es que nos favorecen o no nos favorecen. Recuerden que esto es de cara a las elecciones generales del 2026. ¿Cómo está, Mauricio? Muy buenos días. Hola, Lisette, un gusto estar con ustedes. Un gusto tenerlo en el programa. Le comento, una de las modificaciones es la siguiente, que se cancela la inscripción de un partido cuando no participa en el 50% de las regiones en las elecciones regionales y un 40% en las elecciones municipales. Entonces, ¿cómo observa usted esta normativa? Sí, en realidad lo que ha sucedido es que han bajado, no de manera drástica, pero sí ha bajado los requisitos de postulación para la cancelación de un partido político. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente cada vez que un partido quiere postular, tiene que presentar candidatos en un número de regiones y de provincias. La normativa anterior tenía una cifra diferente a la que se ha aprobado, es decir, se ha bajado el requisito. No de manera drástica, antes era 3/5, ahora es 50%, pero eso involucra menor, digamos, postulación de candidatos en el territorio. ¿Eso nos conviene o no? Pues depende, porque por un lado uno puede decir, bueno, habría partidos tal vez que tengan base regional y que pueden presentar candidatos en 50% del territorio es más o menos alto, ¿no? Pero creo que el contexto en el que se da importa. Y el contexto me parece que se está bajando los requisitos básicamente para acomodarse al partido promedio que tiene representación parlamentaria. ¿A qué me refiero con esto? Que la normativa no está respondiendo a una lógica de ok, podemos bajar el requisito pensando en ciertos partidos que pueden construir organización desde bases regionales, que tienen más fuerza de repente o más presencia en ciertos territorios sobre otros y que, por ejemplo, pueden representar mejor al sur o al norte o al oriente. Esa no me parece que es la lógica. Lo que me parece que está detrás del cambio normativo es básicamente acomodarse a partidos que son débiles, ¿verdad? Que tienen representación parlamentaria, o sea, que es decir, que son débiles pero que tienen cierta ventaja y que les permite continuar en elecciones, no lo bajan demasiado y eso me parece importante justamente para evitar el ingreso de nuevos competidores. Entonces es como una legislación hecha un poco a la medida, ¿no? A la medida del partido promedio que tiene representación, pero no a la medida del partido promedio peruano, ya que todos son muy débiles, pero no están pensando en una lógica de construcción, sino en una lógica de mantener ciertos privilegios o cierta posición de poder. Claro, aparte también, como ya lo habías mencionado anteriormente, normalmente es baja la representación que tienen los partidos políticos. La ciudadanía no se siente identificado, lamentablemente, con ellos. Quisiera mencionarte otra normativa que se ha aprobado, que es que elimina como causal de suspensión no tener un número mínimo de comités partidarios en funcionamiento permanente. Entonces, ¿cuál es el número mínimo de comités permanentes que se debe tener? Pero lo que se ha modificado, y esto me parece que es casi tan importante como la cifra, es el proceso de fiscalización por parte de las entidades correspondientes. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que el Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad, la competencia, de poder ir y verificar de que el comité que el partido declara efectivamente existe y que ese comité funciona, que se abre local partidario, ¿no? Que existe vida partidaria allí. Básicamente eso es lo que quiere, ese es el espíritu de la norma, ¿no? Que finalmente esta no sea una oficina que se abre solamente para cumplir con la ley, sino que básicamente tenga vida orgánica. El problema es que lo que establece esta nueva normativa es que el Jurado Nacional de Elecciones no puede hacer visitas inopinadas, no puede aparecer y fiscalizar, sino que tiene que avisar al partido con 15 días hábiles de anticipación diciendo que va a ir a verificar. Y esa verificación se hace solamente una vez. Si es que la verificación, después de ser avisada, no termina pasando requisitos básicos, ¿no?
puede haber una segunda vez en las cuales el Ujú. Jurado Nacional de Elecciones o los verificadores del Jurado Nacional de Elecciones pueden ir a este local. Ese es problemático, pues, porque sabemos la debilidad de nuestras organizaciones políticas y sabemos, y yo lo sé muy bien, de que lo que van a hacer es abrir el local partidario justamente cuando vaya el fiscalizador. Y que luego, pues, ese local se abre poco o casi nunca. Y eso me parece que es lo más problemático. Cuando pensamos en normativa electoral, creo que lo que hay que pensar, y generalmente no está en la discusión, es cómo finalmente la ley se hace cumplir. Y aquí lo que están haciendo los partidos otra vez es pensar, ok, somos organizaciones débiles, pero tenemos cierto espacio de poder en el Parlamento que queremos conservar nuestra inscripción, entonces lo que vamos a hacer es decirle a la organización básicamente que nos avise. Y nosotros nos adaptaremos a estar presentes cuando venga el fiscalizador y, bueno, cuando la fiscalización eh, no vaya a venir, pues lo más probable es que la vida orgánica de esos locales sean básicamente inexistentes. Claro, quisiera también mencionarte, por ejemplo, otro dictamen que no quisiera dejar de que mencionar aquí, que los ciudadanos sepan, es acerca de que exime a las organizaciones políticas asumir responsabilidad penal por delitos imputados por los delitos de un miembro o dirigente. Entonces, estos delitos, ¿cuál podrían ser? ¿A qué delitos se están refiriendo, por favor, para que los ciudadanos lo tengan aún mucho más claro? Bueno, eso es una modificación del Código Penal, ¿no? Entonces, lo que están diciendo, están eximiendo a las organizaciones políticas de ser disueltas como una persona jurídica, ¿no? Eh, por la vía penal, o sea, por la vía judicial. Y lo que están diciendo es que se rige solamente bajo la ley de organizaciones políticas. Otra vez, creo que hay que ponerlo en contexto. Si es que esto fuese, o si Perú fuese una democracia pra- programática, donde existe debate de ideas, donde, digamos, existe vida orgánica de las organizaciones, uno diría, bueno, está muy bien, porque las organizaciones políticas tienen que ser protegidas. En esos contextos, las organizaciones tienen que ser protegidas y disolver un partido por la vía penal tiene que ser muy extraordinario, ¿no? Justamente para defender los derechos políticos de la ciudadanía, de repente es de minorías o de, no sé, partidos regionales. Pero en el caso peruano no sucede lo mismo. Y eso es otra vez, pongamos toda nuestra legislación en contexto. Esto básicamente es una respuesta a los pedidos de la Fiscalía de tratar a ciertas organizaciones políticas como organizaciones criminales que han Ujú. sido utilizadas, ¿no? En el contexto de corrupción. Y básicamente lo que están haciendo es decir, nosotros nos eximimos de la vía penal. Ese espíritu de la norma Ujú. no tiene ningún asidero legítimo, ¿verdad? No hay legitimidad que pueda digamos, justificar una exclusión en este contexto, en el contexto peruano. No puede decir, no, en realidad sí estamos hablando de partidos que están siendo perseguidos por ideas o por algún tipo de acción o activismo político. Ese no es el caso. El caso es que se están blindando de las investigaciones por la vía penal que están en curso. De hecho, quien propone la normativa es la bancada de Perú Libre, que está inmerso en líos judiciales, igual con la aprobación de Fuerza Popular, que también se encuentra en una investigación similar. En ese contexto, pues, la normativa tiene otra vez una justificación particular que en realidad responde al interés de las organizaciones que están representadas ahora en el Parlamento. Entonces, finalmente le pregunto, de aprobarse esta serie de modificaciones que se han realizado por parte del Pleno del Congreso, ¿qué nos esperaría para las elecciones generales del 2026? Bueno, en realidad lo que nos espera, esto ya ha sido aprobado en el Pleno. En realidad, Por el Ejecutivo, tiene que ser observado por el Ejecutivo, fue aprobado por el Pleno. Ujú. efectivamente, ya fue aprobado por el Pleno. Si vemos el contexto general en el cual funciona la política peruana actual, es improbable que sean observadas por el Ejecutivo y si no, seguramente se aprobarán por existencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?
en realidad es la continuación de lo que hemos visto en la política peruana en los últimos 5 o 10 años. Es decir, vamos a ver organizaciones débiles que más bien lo que han hecho es ajustar la normativa a su medida y que en realidad finalmente no se solucionan los problemas de nuestra política partidaria, ¿no? Y yo quiero insistir otra vez en que es muy improbable que nosotros modifiquemos el accionar de nuestros políticos y nuestros representantes a través de cambios normativos. Lo que están haciendo ahora es poder acomodarse básicamente a un ambiente mucho más beneficioso para su actividad política, pero lo cierto es que son organizaciones muy impopulares. Entonces, viene una elección general donde yo creo que difícilmente la mayoría de las organizaciones que hoy están representadas en el Congreso, por más ventajas que tengan en la norma ahora, puedan Ujú. sobrevivir. Es muy improbable eso, porque es un Congreso extremadamente impopular y contra eso no hay antídoto. En ese sentido, podemos verlo de alguna manera como el vaso medio lleno y medio vacío. Medio vacío en el hecho de que efectivamente existe partidos que están dispuestos a legislar a su medida, pero el vaso medio lleno en el sentido de que es posible, ¿no? Cambiar con el voto popular eh, las organizaciones que están representadas en el Congreso. Ahora, lamentablemente, y ahora sí yo soy un pesimista un poco confeso, es que lamentablemente cada ciclo electoral repetimos el mismo error, si se quiere, pero no es problema de que los peruanos votemos mal, eso no es. Es que es Claro, muy ahora, difícil entrar en política, ¿verdad? Hay muchos costos de personas que quieran entrar claro. en política con buena fe. Y lamentablemente eso hace que mucha gente con otras intenciones termine entrando en política y copando la oferta y las alternativas que puedan existir en nuestra sociedad. Claro, solamente crearía entonces la observación por parte del Ejecutivo de todas estas modificaciones que se han realizado al reglamento electoral. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto. Bien, es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.